Agradecemos al Señor. Bien, mis hermanitos, agradecemos al Señor. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos felices? Oiga, ya viene el Señor, ¿eh? Señales hay. ¿Se acuerdan que siempre cantábamos esa canción para todos nuestros hermanos que están en el internet, que están en la radio? Acuérdense, yo por lo menos llevo 30 y algo años sirviendo al Señor, 35 años, y era niñito en el Señor, y cantábamos esa canción que dice, señales hay, Cristo viene, señales hay. Y eso me impactaba mucho a mí. Cuando cantábamos esa canción decía yo, señales hay, Señor. Y ahora, hermano, que Dios está entregando toda la señal para la vida de nosotros, para la venida de Jesucristo, hermano, hay muchos que no quieren verla. No es que no estén, no es que no estén creyendo tampoco, porque la están viendo y saben, pero no quieren. Es como que no quieren que Jesús aparezca. Hermano, las vidas de nosotros tienen que estar a cuenta. Yo le he dicho, hoy día tuvimos un día para ponernos a cuenta y quizás tengamos unos minutos más. Que quizás tengamos un día más, un año más, no lo sé. Pero póngase a cuenta, dice la Biblia, hoy. Hoy, si escucharais la voz del Señor, hoy nos ponemos a cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Démosle la gloria al Señor de todo corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Creo que tome asiento, hermanito. Agradecemos al Señor ese cariño tan hermoso de parte de Dios. Vamos a terminar, hermano, con el tema del rapto de la iglesia, la desaparición de la iglesia de la tierra en el abrir y cerrar de ojos. Creo con la ayuda del Señor que podamos estar atentos, hermano, porque vamos a hacer cortito algo para poder así también leer algunas citas bíblicas. Creo que vayamos. Vamos a leer esta palabra para tener un recordatorio de todo lo que pasamos la semana pasada. Dijimos que no pasábamos por el día de la ira de Dios. Amén, lo dice Juan. Y aquí en Romanos, en el capítulo 5, hermano, a ver si me ayudan ahí, en el versículo 9, en el libro de Romanos, lo tenemos ahí. Habiendo encontrado usted la palabra del Señor, se va poniendo en pie y le damos lectura. En el versículo 9, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos capítulo 5, el rapto. Seguimos con esta tercera parte. La pregunta era si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, si hay rapto antes o después, si la segunda venida es el mismo rapto, no es el mismo rapto. Estuvimos viendo algo ya, vamos a recordar algo más hoy día y vamos ya definitivamente a hablar de esta salida, hermano, de la iglesia. Bien, la tercera parte entonces vamos en Romanos capítulo 5 en el versículo 9. Vamos a leer todo juntos y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué dice? De la ira. Vamos a volver a leerlo porque vamos a hablar sobre la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice la palabra. Cierre sus ojitos. Señor, agradecemos el eterno cariño, ese amor tan lindo. Le damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que hay una ira venidera, Señor, hacia la tierra. Señor, el día de ira, de enojo, es muy diferente, Señor, al tiempo profético, al tiempo, Señor, señalado por los libros proféticos en Isaías, en Jeremías, en Joel y en todos los libros antiguos, Señor. El diseño que tú le diste, Señor, a la iglesia para sacarla de la tierra. Pero hay, Señor, un enojo, una ira, Señor, suya, en donde usted dice, Señor, en su palabra, que aquí, Señora, habrá un gran quebrantamiento en este planeta y en este universo. Señor, pero su iglesia será guardada y protegida.
Dios mío, pedimos su bendición, Señor, para comprender, Dios mío, este tema, Señor. ¿Qué es el rapto? ¿Qué es la segunda venida? Señor, ¿por dónde pasa la iglesia? Señor, quizás en un compacto que usted nos ha hecho para poder entender y comprender, Señor, todo esto, le rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento y poder así comprender, Dios amado, su tiempo de su venida y del rapto, Señor. Su bendición rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento, hermano. Vamos a volver a hacer un repaso y vamos a volver a tener otra gotita más. No importa que nos demoremos un poquitito en el repaso. Leímos Zacarías 14, donde vimos todo el manejo de Cristo. ¿Se acuerda? Zacarías capítulo 14, donde veíamos todo el manejo de Cristo. No lo vamos a volver a leer porque ya lo hemos leído 2 veces en los 2 últimos estudios. Pero ahí vemos todo el manejo de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia de vuelta. ¿Se acuerda? Vamos a leer un puro versículo de Zacarías 14, hermanos, donde sale allí de vuelta con sus santos. Yo no sé quién se acuerda. 14:4. Zacarías 14. A ver si me ayudan. Zacarías 14, versículo 4. ¿Se acuerda que leíamos allí en el versículo 4 que de vuelta el Señor afirmaría sus pies aquí en la tierra? Amén. Llegaría, tocaría la tierra. Y en el rapto decíamos, conforme dice Corintios capítulo 15 y Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, ¿se acuerda? Veíamos que recibíamos al Señor, ¿dónde? En Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Ah? En el aire. Y aquí en Zacarías 14, a ver, quiero que... ¿tiene Zacarías 14, Pastor David Vázquez? El versículo 4. Micrófono ahí rápidamente para el Pastor David Montesino. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pastor David, por favor, en Zacarías 14, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente. Amén. Haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. Ahí vemos nosotros la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que Él pisa aquí la tierra, se posa en la tierra. Amén. Se posa en la tierra. En Zacarías 14, 4. Dijimos, se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, hacia el oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. A ver si me lee mi Pastor David Montesino. Dijimos Primera de Tesalonicenses o Corintios. ¿Cuál fue? Donde dijimos que recibimos al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Ya, fuerte nomás. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Podría repetirme el versículo? Dice que nos encontraremos con el Señor en el aire. Dice, luego nosotros, los que vivimos, Luego nosotros los que estamos vivos, los que hayamos quedado, los que hayamos quedado, significa que todavía no nos ha pillado la muerte aquí, que todavía no hemos dejado este planeta. seremos arrebatados juntamente con ellos. Arrebatados o raptados. Amén. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, dice, siempre con el Señor. O sea, no hay otro evento, ese es el evento. Para nosotros no hay dos eventos. Amén. Estaremos siempre con el Señor. Nos encontramos con Él en el aire, en las nubes, porque somos arrebatados. Dios no pisa la tierra, el Señor no pisa la tierra. Nos encontramos con Él y volamos. Amén. Quiero ir haciendo un dibujo aquí para que lo vayamos entendiendo un poquito. Aquí estamos nosotros. La muerte del Señor. Después, hermano, vamos a ver. Esta es la tierra. Y aquí las nubes, ¿cierto? Vamos a hablar entonces. Cuando viene el rapto de la iglesia, acuérdense que cuando Jesús muere, hay dos más aquí al lado, ¿cierto? ¿Se acuerda? El ladrón bueno y el ladrón malo. Y el de la derecha, bueno, el de la derecha suya, el mío, pero el de la derecha, le dice al Señor, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí, ¿se acuerda? Recordamos hartas veces eso porque ese es un concepto que no hay que perderlo. Le dice, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y el Señor, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y para dónde fue el Señor ese día cuando murió? Y descendió, dice la Biblia, a los infiernos. Entonces, cuando Jesús murió aquí, ¿cierto? El cuerpo se fue al sepulcro, dice que el espíritu se fue al cielo, al Padre, entregó el hálito, espíritu, hálito, y el alma aquí. ¿Ah? Y el alma aquí. Y este ladrón que estaba con él, entonces los dos juntos, hoy estarás conmigo, le dice el Señor, en el paraíso. ¿Qué es lo que era este antes? Lugar de descanso. Amén. Lugar de descanso. Si este era el lugar de descanso, se convirtió en el paraíso, porque la Biblia dice que llegó la luz a los hombres, no solamente en la tierra, sino también debajo de la tierra. La tierra está aquí, donde estamos nosotros. ¿Ah? O sea, cuando dice Tesalonicense que primero resucitarán los muertos en Cristo, dice, resucitar significa que cuando resucitan salen de aquí para arriba, a la nube. ¿Ah? ¿Nubes con B larga o B corta? Estoy bien entonces, ya. A la nube. Ahí. Salieron ellos, los de aquí, hijos de Dios, del lugar de descanso del paraíso. Salen aquí, vuelan y se van a la nube. Y de aquí salimos nosotros, de la tierra, juntamente con ellos, si es que estamos vivos, dice Pablo. Amén. En un abrir y cerrar de ojo. Corintios capítulo 15, versículo 50, parece que, si alguien me lo busca. ¿Ah? 52. A ver, lleve el micrófono allá para que lo lea. Entonces, de aquí, por eso es resurrección, resucitar. Hasta aquí estamos todos en el paraíso, Jesucristo el camino, el que nos une al Creador. Y de aquí nos vamos todos a la presencia del Señor. Presencia del Señor, todos juntos. Nos juntamos todos, estos con estos, todos juntos aquí. ¿Ah? Los que habían muerto en Cristo, dice la Biblia, y los que estamos vivos. Y todos juntos a la presencia del Señor. Vamos a confirmar eso en algunas escrituras. Quiero, por favor, en
en Corintios, capítulo 15, versículo 52. Ya, por favor, léemelo. En un momento, en Mire. un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. ¿Se fija usted? Ahí los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Si alguien resucita, es porque está separado todavía. Tenemos un camino que nos une con Dios, pero nosotros llegamos al Creador todos juntos, tanto los que estamos aquí vivos, dice Pablo, por eso dice en Tesalonicenses, los que estamos vivos, y dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Puede leerme esa parte? Dice, los que estamos vivos en un abrir y cerrar de ojos. Mire, escuche, fuerte. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y Amén. los muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, mire usted, cierre el ojo y ábralo. ¿Cuánto se demora? Décimas de segundo, no se alcanza a demorar un segundo. Eso se va a demorar Dios en sacarnos de la tierra a nosotros. Para que nos juntemos todos aquí, ellos vienen saliendo de abajo, tal como salieron los que salieron junto con el Señor Jesucristo, salieron muchos con Él, ellos vienen saliendo aquí abajo, aquí nos juntamos y seguimos todos para arriba, nos juntamos ahí en la nube y nos vamos a la presencia del Señor, de nuestro Creador. Ese es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, hermano, es una desaparición, como dice ahí, acaba de leerlo el hermanito Alexander, en 1 Corintios leímos 15:52, si usted desea anotarlo. Un abrir y cerrar de ojos salimos de aquí de la tierra. 1 Tesalonicenses dice que nos encontraremos, ¿cierto? Que tengamos la esperanza porque volaremos, primero los que están muertos en Cristo y después los que estamos vivos. Procederemos a los que resucitaron, todos juntos hacia arriba. Entonces Jesús no toca la tierra, pero aquí en Zacarías, en el capítulo 14, dice, se afirmará, vamos a leer junto con el 5 ahora, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, siendo un valle muy grande. A la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí va a haber un terrible movimiento de Dios cuando pose en la tierra. Pero mire con quién viene en el versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal y oiréis a la manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él ¿quién? ¿Ve que santos de vuelta? Ahí hay santos que ya vienen de vuelta y posan con Dios en la tierra. Por eso nunca le confundan el rapto con la segunda venida, porque también se habla de santos de Dios que quedan aquí. Hay 144.000, que está claro la Biblia, no hay que interpretarlas, son de las 12 tribus de Israel, 144.000 que son de las 12 tribus de Israel, y no son gentiles. Por eso dice que eso están apartados para Dios. Dice que eso no han doblado las rodillas delante de Baales, dice, y están apartados, separados. Son primicias que tiene Dios. Entonces, nosotros, hermanos, volamos antes. Por eso, mire, le voy a decir algo. Me voy a meter un poco más en problemas, pero quiero que tenga la Biblia en la mano si usted me está escuchando en su casa. ¿Dónde tenemos el problema de Mateos, capítulo 13? Mateos, a ver si me ayudan allí. La cizaña y el trigo está ahí. ¿Ah? Mateos 13, 24. Ya. Más abajo todavía. ¿Cuánto? 36. Es donde le está respondiendo el Señor sobre estas parábolas. Aquí está. Dice, vamos a leer
Vamos a leer el 36 para que entendamos bien el contexto del tema. 36 dice, y entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Jesús se queda en la casa, ya no está hablándole a la gente. Vaya usted pasándose la imagen de esa película ese día, de lo que conserva la historia bíblica. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, mire, los discípulos se le acercaron a él solo. Explícanos, Señor, la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Salió un hombre a sembrar buena semilla. ¿Qué hombre fue el que salió a sembrar buena semilla? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Por él y en él y para él están hechas todas las cosas. El hombre fue hecho en Jesús. No hay nada hecho que esté fuera de Jesús. Por él y para él están hechas todas las cosas. Por eso ahí cuando explicamos que hablamos del gen hombre, que es mucho antes del hombre adámico. Después decimos, el 39, y el enemigo que la sembró, voy en él, 38. El campo, le dice, es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Usted diga, ahí estoy yo, diga usted. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. Ya, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo, el que se encontró maldad en él. La ciega, ¿qué es lo que es? El fin del siglo, donde Dios sale a cegar. Se acaba el siglo de la gracia. El tiempo de gracia se termina. Ese lapso de gracia se acaba, se termina. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, ¿qué dice? Así será el fin del siglo. Hay alguien que va a salir a tomar la cizaña, escúcheme bien, hay alguien que va a salir a tomar la cizaña. Yo quiero que usted entienda esto, hay una separación de historia aquí. Por eso vamos a darle las aristas más posibles al rapto. Hay una separación de historia. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de la buena semilla, está hablando de quién, de los hijos del reino. Y cuando está hablando de la cizaña, ¿dónde sembró la cizaña Satanás? ¿En el mundo o entre medio de los hijos del reino? Así dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Claro, un hombre salió a sembrar buena semilla y salió otro con maldad a sembrar cizaña. ¿Dónde? ¿En el mundo? No. ¿Entre medio de qué? De la buena semilla. Ahí es cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿y por qué no vamos y arrancamos la cizaña? Como están entre medio de la buena semilla, no se puede arrancar la cizaña porque se le puede hacer daño ¿a quién? A la buena semilla. Entonces no estamos hablando del mundo. Por eso quiero que capte esto para cuando le hable del rapto. Estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes. Aquí estamos hablando del mundo de Dios. Estamos hablando del mundo. Amén. Estamos hablando del mundo de Dios. Vamos a seguir. Porque vamos a ver un tiempo. Aquí vamos a distinguir los tiempos. Tiempos de semilla, de buena semilla, de cizaña, de trigo. Vamos a ver. De manera, ¿en cuál voy? 39. El enemigo que la sembró, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, ¿qué es lo que es? El fin del siglo. Estamos hablando de que salió a sembrar. Voy a volver a leer 38 mejor. El campo, ¿qué es lo que es? El mundo. En el mundo está la buena semilla. ¿Qué le dijo el Señor? Señor, no te pido que los saques de este. ¿Se fija usted que los conceptos de Dios se guardan y Dios los protege, sus conceptos, y no son inamovibles? ¿No se puede hacer invento doctrinario entendiendo los conceptos de Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Acaso estamos en el cielo? No, no estamos en el cielo. ¿Estamos dónde? En el mundo. Pero no somos de este mundo. Pero sí llegó el reino de Dios a nosotros y está en medio nuestro. ¿Pero estamos dónde? En el mundo. Entonces, vamos a volver a leer aquí. Dice, el campo es el mundo. Allí se echó buena semilla, que son ¿qué? Los hijos del reino.
Y también entre medio de esta buena semilla salió uno de los el malo, para sembrar ¿qué? La cizaña. ¿Y quiénes son las cizañas? Los hijos del malo, dice. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. ¿Qué es la siega? El fin del siglo, de la era, de la época. Cuando digo siglo, se entiende no 100 años, sino una era, una época, un lapso. Este lapso de siglo, según la Biblia, lo podemos estudiar en nuestra oportunidad, dura 2000 años, conforme a lo que dice el libro de Osea. Dura 2 días o 2000 años, conforme al libro de Ezequiel. Entonces, la siega es el fin de estos 2 días, de este siglo, de esta época, de esta era. ¿Cómo se llama esta época, esta era? Tiempo de gracia. Amén. Tiempo de misericordia. No se olvide, tiempo de misericordia, tiempo de gracia se llama este siglo. La siega entonces es el fin de esta era, de este siglo de misericordia. Por eso que ahora viene la arruga de ceja de Dios. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Yo creo que entienda algo aquí. ¿Cómo se termina el siglo? Quemando la cizaña. Se termina el tiempo de gracia quemando la cizaña. No se olvide, para que más rato, cuando sigamos leyendo, entendamos esto. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de esta época, de esta era. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvieron de qué? De tropiezo. Escúcheme bien. Las personas que sirven de tropiezo, que hacen caer a los cristianos, conforme al libro de Juan, donde habla del anticristo, del que está prácticamente en contra de Cristo y tiene una apariencia de Cristo dentro de la iglesia, esos nos hacen tropezar. Uno de los espíritus más fuertes que tiene Satanás, lo hemos estudiado varias veces en las Sagradas Escrituras, del primer espíritu que les dice Dios que se cuiden, ¿cuál es? Del engaño, porque tienen una apariencia igual que la de un cristiano. ¿Se ha fijado usted que la cizaña es muy parecida a la espiga del trigo? ¿Conocen la cizaña? Pero no tiene fruto, es pura paja nomás la cizaña. En cambio el trigo tiene fruto. Ya, seguimos. ¿A dónde voy? Vayan ayudándome. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Escúcheme. Los gentiles, ellos no saben, no conocen, no entienden. Ellos no hacen iniquidad. Porque Dios les dice en su palabra, te prefiero frío o caliente, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Entonces, el frío es el que no conoce, no tiene idea que Jesucristo es un camino, cuál es la fórmula, cuál es el sistema, los conceptos de Dios, como usted y yo estamos aprendiendo, ellos no saben. Entonces, los gentiles no tienen nada que ver con la iniquidad aquí. La iniquidad es la cizaña que está entre medio del trigo. Por eso hay que tener cuidado lo que le voy a decir ahora. Por favor, que alguien me vaya buscando Pastor David Vázquez, Pastor David Montesino. Tengo pocos con Biblia adelante. ¿Qué pasa con las Biblias? ¿Ah? Vayan buscándome el niño del pan y los peces. 4 panes. ¿Se acuerda? 4 panes. 7 peces, después 7 panes y unos pececillos el otro. Usted, búsquela ahí, búsquela en su Biblia. Ya, mientras sigo esto y pongan atención, todos los demás pongan atención. Y dice entonces, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de esta época, de este siglo. O sea, quemando la cizaña se termina el tiempo de la gracia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde recogerán? De su reino, no del mundo, de su reino. ¿A quiénes? ¿A quiénes dice ahí?
a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Esos no son gentiles. Esa gente estaba dentro de la iglesia. Hay una siega para ellos y los van a recoger. Y digo los van a recoger porque yo me estoy poniendo a cuenta todos los días. No sé usted decide si se está poniendo a cuenta o no, si lo van a recoger aquí o lo van a recoger antes. Se lo voy a explicar ahora, porque estamos hablando del rapto. Entonces, del reino de Dios, en el capítulo 13, versículo 41 del libro de Mateo, dice que Jesús mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y hicieron iniquidad. ¿Y a dónde los echarán? En el horno de fuego. ¿Y qué habrá allí? Allí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Me entendió? Entonces los justos resplandecerán. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a tratar de juntar estos últimos 4 versículos para tratar de dárselo a entender de la mejor manera. De manera que como se arranca la cizaña, estoy en el 40, o voy a leer del 39, pero más seguido, el enemigo que la sembró la cizaña es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y así, allí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí hay un mover de ángeles para cegar, para recoger tiempo de siega, personas que sirvieron de tropiezo en la obra de Dios. Juan 6:9. Juan 6:9, estamos hablando del pan y los peces. Sí, del muchacho. Del muchacho, perfecto. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Amén. Amén. Yo quiero que pongan atención a lo que acaba de leer. El pastor leyó ahí que cuando la gente, las multitudes, ¿se acuerda de la profecía de Efraín? Esta es la misma. Efraín era naciones, multitudes. Manasés, una nación. Y Efraín, muchas. ¿Se fija? Esta cebada, muchas multitudes de gente da de comer el Señor. Fíjese usted, ¿de qué era el pan que traía este joven? De cebada. Por favor, léelo completo nomás ahora, pastor. Ponga atención. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para Fuerte. tantos? Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo hacer recortar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recortaron como un número de 5.000 varones. Ya. Y allí dice la historia, ¿cierto? Que Jesús oró y repartió estos panes de cebada a las multitudes y sobraron cierta cantidad de canastas. No estamos en el tema de las canastas hoy día, así que no voy a hablar de las canastas. Pero sobraron canastas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había pan en abundancia. ¿Se acuerda que hablamos la otra vez de los días buenos, de los días de abundancia? Son los días de gracia, los días de ahora que está la iglesia. Hoy día, hermano, andamos predicando en todas partes. Se conoce a Jesús en todo el mundo. En todos los países del planeta, hermano, se habla del cristianismo. La gente que quiere y no quiere, ese es el problema de la gente. Pero pan hay, y en abundancia. ¿Se fija? ¿Y de qué es el pan este? De cebada. Vamos al otro, mi pastor David. ¿Tienes el otro tú? Oh. Ya. ¿Dónde? En Marcos. En Marcos, ¿cuánto? Marcos 8:5 dice, él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Disculpa que te interrumpa. Léemelo un poquito más arriba cuando los discípulos hablan con él. Amén.
El 8.1 dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviase en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar del pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanauta. Amén. ¿Qué Biblia tienes tú, Pastor David? ¿Cuánto se llama esto? Reina Valera. Me parece que ahí también cuando habla con los discípulos. Está en Mateo también. ¿Ah? En Mateo también. ¿Cómo? 15, Mateo también. Ah, en Mateo. ¿Qué Sí. dice ahí en Mateo? Dice ahí, y Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despidió a la gente, entró en la barca y vino a la región Amén. de Magdala. Amén. Ahí, bueno, ahí también le da a las multitudes, en las versiones antiguas, habla del pan de cebada. Ahí vemos nosotros que Jesús, en lo que leyó el pastor David, por el niño y por el pan que él reparte a multitudes, es de cebada. Yo quiero que usted ponga atención ahora a lo que le voy a decir, porque aquí hay una controversia en el cristianismo, por eso hay que entender el rapto y segunda venida. Por eso es importante que sepamos cuándo salimos nosotros. Voy a volver a leer estos versículos que habla de la cizaña. Dice, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, estoy en el 39. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo o de esta época. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, o sea, nuestro Señor Jesucristo enviará a sus ángeles a recoger de su reino a los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Va a haber allí una siega para personas que sirvieron de tropiezo e hicieron iniquidad, y será el llorar y el crujir de dientes. Entonces los justos, ¿qué dice? Resplandecerá. Entonces los justos, ¿a dónde voy? 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y dice el que tiene oído, oiga, dice. Quiero, hermanitos, examinar la última siega de los ángeles, y saldrán los ángeles, dice, en el 49, así será el fin del siglo, 49. ¿Cómo va a ser? Veamos. Escuche bien. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán, ¿qué dice? A los malos de entre los justos. ¿Y qué dice? Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces habéis entendido estas cosas. Y ellos respondieron, sí, Señor. No, quiero ver más arriba.
Dice, entonces allí será el fin del siglo, leímos el 49, ¿cierto? Donde apartará a los malos de los justos. A veces más bajito. Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Y respondieron ellos, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al padre familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Dónde tengo cuando habla del trigo? Del trigo, la siega del trigo. Amén. Cizaña y trigo. Vimos la buena semilla y la cizaña. Me falta la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 24. 13:24. Vamos a 13:24. Ahí está. Dice, leemos aquí. Se refirió también a la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. Fíjese usted aquí, vuelve a repetir, dice, ¿dónde sembró el enemigo la cizaña? Entre medio del trigo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, no en el mundo. Eso tiene que quedar muy como concepto, como principio, para que después no le hagan ningún otro tipo de tiempo, porque esto es importante porque da los tiempos. Dios, mientras dormían entonces los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre medio del trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo hizo esto. Y los siervos le dijeron, Señor, que no vayamos y la arranquemos. Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejemos crecer, dice. ¿Qué dice? Dejemos crecer lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Dice. Hasta la siega, hasta que se termine este lapso de tiempo. Y el tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, escuche, aquí hay una diferencia de tiempo increíble que se los ha mal enseñado. Por eso es importante entender de qué estaba alimentando a la gente el Señor. De qué tipo de siega estaba alimentando a la gente el Señor. El Señor, cuando sale el niño en la cita que leyó el pastor David Vázquez, ¿dónde leíste tú? Juan 6:9, el niño era un pan de cebada que tenía para alimentar a multitudes. Y las veces que Jesús alimenta, refleja el pan de cebada. Voy a traer una isla de Valera también, pero antigua. Me parece que es la del 1909 que tengo. Ahí refleja bien. Oye, es importante tener cuidado con las interpretaciones, hermano, en las Biblias, porque nos arrancan el mensaje. Igual que esas Biblias que dicen, vi 10 jóvenes solteras, dicen unas Biblias modernas ahora en Mateo capítulo 25. ¿Quién tiene una? ¿Por qué no me la prestas, hija? Y no vaya a ser cosa, hermano, que al leer Mateo capítulo 25, vaya a leer Mateo capítulo 25 y dice, y el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes solteras. 10 jóvenes solteras y en todas partes. Hay que hacer la diferencia de lo que es el mundo y de lo que es el reino de Dios. Por eso la Biblia habla de virgen. Virgen significa que no ha tenido contacto con nadie. Dice que Cristo nos limpió, nos lavó. Somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Por eso que somos virgen cuando nos casamos con el Señor. Porque estamos hechos de nuevo. En cambio, gente soltera y en todas partes. Entonces, se pierde el concepto de virgen. Hay que tener cuidado con eso, con algunas interpretaciones. Déjeme terminar con esto. Dejar crecer lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Dice ahí, lea su Biblia. Dejamos crecer la cizaña y el trigo, ¿hasta cuándo? En el 30, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero, ¿qué dice? No, para nosotros, si nosotros creemos que el rapto es primero, no podemos quedarnos para después de la cizaña.
No puede ser eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el trigo? Vamos a ver. Dice ahí, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, al final del siglo, recoged primero, ¿qué? La cizaña y atarle manojo para quemarla, pero recoger el trigo también, ¿dónde? En mi granero. ¿Pero qué recogen primero? La cizaña. Recogen la cizaña y después Dios viene a recoger el trigo. Pero, oiga, la cizaña no sale primero que yo. El rapto dice, conforme a no solamente a un libro, conforme a Apocalipsis, conforme a los libros proféticos, conforme a los evangelios, el rapto es lo primero que tenemos. Lo acabamos de leer, Tesalonicenses, Corintios, es lo primero que nosotros tenemos. No pisa Jesús la tierra todavía. Ahora, si leemos en Apocalipsis las dos ciegas que hay, acuérdense, ya ahí ya entraríamos a hablar de otro tema, de este tema de la ciega, prácticamente. ¿Se acuerda que lo pasamos en un estudio? La primera ciega, el primer ángel, en Apocalipsis capítulo, ¿qué se acuerda? La primera ciega cuando sale nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Y le dice el ángel que está a cargo, le dice al que tiene la corona, ¿se acuerda? Y que sale en la nube. ¿Ah? Apocalipsis 14. Y sale al que tiene la corona. Fíjese ahí, mire lo que hay ahí. Mire lo que hay ahí. Vamos a Apocalipsis 14, Señor. Ya, alcanzamos todavía. Apocalipsis 14, rapidito. ¿Qué versículo estáis leyendo, hijo? 14, 14. ¿Ah? 14, 14. Y miré aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿De quién estamos hablando ahí? Del Señor Jesucristo, amén. Y dice, y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Ese quién es? El Señor Jesucristo. Y del templo después, dice, salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, le dice al Señor, porque la hora de cegar, ¿qué le dice? Ha llegado, pues la mies de la tierra ya está. ¿Quién de nosotros pertenece a esa mies? Amén, diga usted. Porque esa la viene a cegar Jesucristo. El ángel le está dando la orden arriba. Amén. Jesucristo, el que tiene la corona, el que viene en la nube, viene con una hoz a secar la mies que está madura. Y usted diga, ahí estoy yo. Yo estoy ahí. Entonces, fíjese usted, comenzó la siega. Pero dice ahí lo que acabamos de leer en Mateo. ¿Se acuerda que acabamos de leer? Que el fin del siglo termina ¿cuándo? Cuando se ciega ¿qué? La cizaña. Dígalo fuerte si lo aprendió, para que tenga convicción en lo que aprende. Amén. Todavía no se termina el fin del siglo. ¿Cuándo se termina? Cuando se ciega así lo dice Mateo 13. El fin del siglo se ciega por último la cizaña. Veámoslo de nuevo. Vamos a ver aquí las dos ciegas también. 14. 14. Entonces decimos, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo sale otro ángel, el que da la orden de parte del Creador, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y le dice, ahora mete tu hoz y ciega. ¿Qué dijo Jesús cuando le dijeron? Porque a algunos le parece raro que un ángel le diga algo al Señor. ¿Ah? ¿Qué dijo el Señor cuando le dijeron, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Y qué contestó el Señor? Solo mi Padre que está en los cielos. Entonces Él tiene que recibir una voz del Padre. Él no puede venir a cegar por sí mismo. Él tiene que venir a cegar bajo una voz. No es que le estén dando una orden, el ángel, sino que Dios está mandando una voz, el Creador, a Jesús, para que comience la siega. Porque está escrito, dijo el Señor, que Él no sabía ni el día ni la hora. Solo mi Padre,
que está en los cielos. Ahí esa voz. ¿Por qué doy ese resalte? Porque alguien puede decir, pero ¿cómo al Señor le van a dar orden? No, es que ahí se cumple lo que Jesús dijo. Yo no voy a poder ir a cegar cuando yo quiera o cuando yo estime, sino cuando mi Padre me lo diga. Y ahí se lo dicen. Y le dicen al Señor, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado. ¿Se fija? ¿Quién dio esa hora? El Padre, el Creador. Amén. Pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, mire lo que hizo el Señor. Metió su hoz en la tierra y la tierra, ¿qué dice? Fue cegada. Pero escúcheme ahora el 17, vos. Mire, y salió otro ángel del templo que está en el cielo. También tenía una hoz aguda para cegar. Unos ciegan trigo, otros ciegan cebada, otros ciegan cizaña. Pero todos ciegan. ¿Se fija? Porque usted conoce la hoz esa que cegaban trigo antiguamente. Yo me acuerdo en el campo. De mi abuela le llamaban hichona, le llamaban a eso. No sé si se le llamará así en otras partes. Pero es como una hoz, justamente es como una cosa, como una hoz así, una media luna así, claro. Ya. Y del 17 dice, ahora sale otro ángel del templo que está sentado en el cielo, teniendo también otra hoz aguda, lo mandan para acá, para abajo. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, también con otra voz. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda y le dijo, tú también mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas ya están maduras. Y el ángel, aleluya, arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, ¿dónde? Ajá, dos ciegas seguiditas. Primero una y después la otra, ¿se fija? Primero la de Jesús y después la del ángel que viene con la ira de Dios, con el enojo de Dios. Y si usted quiere saber de esas uvas, véalo en el libro de Isaías. Ahí está y le habla sobre la viña de Dios. Una viña que no da fruto. ¿Se fija? Y sale y vendimia ese ángel. ¿Por qué? Porque esas uvas son echadas en el lagar de la ira de Dios. Algunos dicen, ese es el pueblo de Israel. Entonces saquemos toda la profecía que Dios tiene profetizado y tiene llenos los libros de profecías bíblicas que va a bendecir al pueblo de Israel. Y del minuto que comienzan todos estos tiempos proféticos, Dios tiene en el hilo a Israel, protegiéndolo, cuidándolo. ¿Por qué? Porque dice que ya quitará su enojo sobre él y me olvidaré de mi enojo y ahora te recogeré, le dice al Señor. Y estaré contigo, Israel. ¿Se fija? Entonces no puede ser, si le estoy prometiendo que voy a estar con ellos y que los voy a estar ahí cuidando, no, si le estoy prometiendo una cosa no puedo hacer otra. Porque si ese otro ángel era para venir a buscar al pueblo de Israel, porque yo he escuchado eso, que dicen, no, por eso, hermanitos lindos, un concepto que dice la Sagrada Escritura, le dice la mujer representa a la iglesia, le dice, Señor, le dice, ¿se acuerda? Cuando quería que le sanara a la hija y todo eso, y le dice, yo no he venido a ustedes, los perros estarán afuera, le dice. Oiga, cosa seria el Señor. Ayúdenos el Señor. Cuesta para ver la imagen de ese buen pastor, esos dibujos tan lindos que hace. Dios es infinitamente justo y claro y serio. Y le dice a la mujer, los perros estarán afuera. Y la mujer se sigue humillando, ¿se acuerda? Y le dice, Señor, y de las miguitas que caen de la mesa, ¿este perrito puede comer? Y eso trastornó a Jesús. Y ahí está el enojo también de José, ¿se acuerda? Con Efraín. En ese mismo mover también de cuando Jesús, hermanos lindos, él venía al pueblo de Israel, no venía a nosotros. Él no venía a buscarnos a nosotros. Él venía por su pueblo y los suyos le rechazaron. Lo vimos en la profecía de Jacob de Israel, en la profecía de Manasés y Efraín. ¿Se acuerda? Y Jesús, ahí que ha trastornado el Señor, porque Él venía con voz del Padre, con voz del Creador, y le dice, mujer, tu fe te ha salvado, le dice. Oiga, y entramos todos nosotros por esa mujer. Fíjense, si nosotros éramos pobres, ciegos, desnudos, dice que éramos una llaga podrida, dice la Biblia. Oye, qué terrible, una llaga podrida, imagínense.
Ayuno del Señor. Y dice que ahí esa mujer, cuando la mujer le dice, Señor, ¿y los perritos pueden comer de la migaja que caen al suelo? No, le dice, los perros estarán afuera. Pero ahí el Creador nos deja la entrada. Tráigame a todos esos, ¿cuánto se llama? Mendigos, ¿ah? Llagas podridas que dice la Biblia. Quiero decir lo mismo que dice la Biblia para no decir cosas que no. No, pero nos trata el Señor como lo último allí. Pero tráiganmelo, siéntenlo a mi mesa y vístanmelo de nuevo. Porque con ellos me sientan a veces. Entonces hay un cambio. Ya no somos el perrito que come la migaja que cae de la mesa. Estamos sentados a la mesa de Jesús. ¿Se fija? Jesús le dice, los perros estarán afuera. Entonces ahora, cuando Dios dice, te prefiero frío o caliente y no tibio, porque los tibios, ¿qué? Serán vomitados. ¿Y qué animal es el único que vuelve al vómito? El perro es el único que vuelve al vómito. Entonces, cuando se está hablando de un perro, se está hablando de una persona que Dios se refiere en la Sagrada Escritura a que vuelve al mundo, a lo sucio, a comer de lo anterior, teniendo el conocimiento, siendo de la viña de Dios, siendo de la vid de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios dice que lo vomitará. Entonces, ¿Dios será perro para comerse el vómito? No. Por eso, hermano, cuidado con esas doctrinas de la salvación en la grande tribulación. Porque estas dos ciegas, escúcheme, sale la iglesia. Aquí lo dice Apocalipsis, sale la iglesia. Después van a andar buscando con lupas a los que dicen el libro de Hebreos. Ya todos aquellos que le fueron dada la palabra de verdad, el conocimiento de Cristo, dice que si peca, peca deliberadamente, conscientemente significa eso. Porque ya la persona que conoció este camino sabe lo que es la salvación y sabe lo que es la perdición. La persona decide. No, se le dio la oportunidad. Por eso dice la palabra, te prefiero frío o caliente, queriendo decir Dios, hubiese preferido que no me hubieseis conocido, dice la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Por qué? Porque mejor iba a haberle dado oportunidad a otro que no conoció nunca este evangelio. Conoció el nombre del Señor, pero fue siempre un principio. Por eso es importante, hermano, a todo aquel que se le da la palabra de la Biblia, dice que aquel dice tiene el mayor castigo que hay en el mundo. Dios llega a hablar de los castigos. Vamos a hablar. Terminamos con esto, hermano. Terminamos con esto. Dice 17. Salió otro ángel entonces. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda y le dijo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar ¿de dónde? De la ira de Dios, de la ira de Dios. ¿Y qué dice Romanos 5:9? 5:9 leímos. ¿Sí? Seremos salvos de la ira de Dios, porque nosotros somos cegados antes que ellos. ¿Se fija? El fin del siglo termina con ellos aquí en la tierra. O sea, Dios saca a la iglesia, a los sellados, a nosotros, saca a la iglesia y después que saca a la iglesia, saca la cizaña y aquí, hermano, queda un trigo. Es que ellos siempre han sido trigo, porque ellos son lo original de realmente lo que es el pan de Dios. Ellos son lo original. Nosotros somos, dice la Biblia, injertados al buen olivo. ¿Se fija? Bueno, yo le digo a los hermanos, yo en realidad me creo trigo igual, porque soy hijo de Dios. Ya, para que no peleemos. Es un tema de que conozcamos los tiempos de Dios. Amén. Porque después vamos a estar todos juntos. Después somos uno solo. No se olvide que el dibujo de la esposa, ¿cuál es? Una ciudad. Y esa ciudad tiene 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel, dice Apocalipsis. 12 cimientos, que son los 12 discípulos, que es el Nuevo Testamento. Es de nuestro Señor Jesucristo en adelante. Y ahí está la iglesia. O sea, estamos todos juntos, la esposa del Cordero. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la esposa de Jehová y todo eso que sale en la Biblia? Ya. Hermanitos lindos.
No puedo seguir más por tiempo dándole más referencia para la salida de aquí, pero espero que usted haya entendido que la iglesia, hermano, se encuentra con el Señor en las nubes, en el aire. Cristo no posa en la tierra. Y para la segunda venida, Cristo viene con sus santos y posa aquí en la tierra con la nueva Jerusalén, esa gran ciudad en donde, hermanos, viviremos siempre con el Señor. Donde el Señor esté y se lleve la ciudad, para allá iremos todos. No sé qué más ir a ver después del milenio. La Biblia nos refleja cosas, hermano, que hay cosas que no vamos a poder entender aquí, que las entenderemos después, porque es demasiado grande, dice Pablo, el misterio de Dios. Y no, a veces nosotros somos tan chiquititos para todos los misterios que tiene el Señor. Póngase en pie.